Nuestro último invitado de hoy, programa número 106, cuarto ciclo de Redacción San Muy Juan. bien. Es el diputado Leonardo Gioja. Leonardo Gioja, diputado provincial del bloque del PJ, licenciado en Relaciones Internacionales, integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, de Economía y Defensa al Consumidor, de Peticiones y Poderes y la de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. Y tuvo varios cargos en el gobierno provincial como secretario de Política Económica, director de la Agencia San Juan, director de la Casa San Juan en Buenos Aires. Buen día. Buen día, Leonardo, un gusto tenerte nuevamente. Buenos días, Claudio, Jorge. La verdad que el gusto es mío, hacía tiempo que no, Sí, que no venía. Así que bueno, gracias por la invitación. Nos has Por favor. abandonado, sí. ¿Cómo están las cosas? Están arrancando, ¿no? En la legislatura. En la legislatura arrancando, en realidad, arrancando formalmente, ¿no? Porque en la legislatura siempre tenés actividad, pero el periodo empieza el 1 de abril, estuvo el gobernador dando el mensaje anual hace poquitos días, y bueno, a partir de ahí empieza formalmente el trabajo, porque empieza el trabajo en comisiones, que es donde arrancamos analizando los proyectos que después van a ir al recinto. Así que sí, eso analizando, y bueno, con mucho mensaje del Ejecutivo, ¿no? Que siempre se le da prioridad. Y bueno, estamos justamente con eso. Ahora en la semana hemos arrancado con las comisiones, tuvimos sesión este jueves, y a partir del lunes ya arrancamos a pleno con el trabajo en comisión. Vos decías muchos mensajes del Ejecutivo. Sí, como 70 Sí. ahí. Son cerca de 40 del Ejecutivo y Sí, 30 de no, legisladores, sí, de más o sí, menos claro. los Enorme. 70 proyectos enorme de la ley. cantidad, Estamos sí. hablando de más que nada de Sí. el Ejecutivo casi siempre manda proyectos de ley o comunicaciones, Sí. pero sí, mucho convenio. Y bueno, estos hay que aprobarlos porque son parte de las herramientas que Seguro. necesita el gobierno en el marco de esta pandemia. ¿Y qué pasa con la producción de los diputados? ¿Hay generación de temas? Siempre hay generación. Yo creo que es parte de esta discusión que también nos debemos internamente, ¿no? Porque, a ver, es cierto que cuando estamos... Los diputados tenemos producción de distinto tipo. Para mí lo más interesante en general son los proyectos de ley. Porque los proyectos de ley es una ley, ¿no? Y tiene todo un trabajo detrás. Y yo soy de los convencidos que siempre es mejor tener calidad antes que cantidad. No sirve de nada tener miles de leyes que no se aplican, y quizás tener pocas y buenas leyes es mucho más productivo. Y eso tiene todo un trabajo detrás. Claro. Y bueno, creo que hay toda una serie de proyectos en los cuales en la legislatura estamos en falta, que son propios de los legisladores, son proyectos de los legisladores. Pero bueno, este año, el 2020, ha sido un año con mucha preponderancia del Ejecutivo. Los proyectos del Ejecutivo han tenido prioridad, pero creo que bueno, es algo que deberíamos revertir en este 2021, porque hay muchos proyectos de los legisladores que son muy interesantes. Inclusive hay algunos proyectos nuestros. Normalmente trabajamos, digamos, en forma conjunta con Juan Carlos Gioja y Graciela Ceba. La verdad que tenemos uno de los proyectos de los cuales para mí es muy bueno, y creo que tenemos que darle prioridad en estos tiempos, de la creación de un marco para la economía social y solidaria, Claro. lo cual estamos viendo en este contexto económico tan complejo, que es necesario tener un marco que permita tener asistencia técnica para los emprendedores, financiamiento, un esquema de comercialización. Entonces darle una sistematicidad a un programa de huertas urbanas, que es otro proyecto que también presentamos, y que creo que tenemos un ejemplo como el de Rosario en Argentina, que la verdad con el tema de huertas comunitarias y familiares le ha dado trabajo a más de 20.000 personas. Bueno, a ver, ese tipo de iniciativas me parece que tenemos que trabajar bastante más, y a veces hacer consciente a los ministros de que son buenos proyectos y que los tienen que analizar en serio. Claro, por supuesto. A ver, porque esto siempre hay una parte de este trabajo que hablamos que hay detrás de un proyecto, tiene que ver con las charlas con el Ejecutivo respecto de cómo lo va a aplicar, porque que salga una ley que después no se aplica no tiene sentido tampoco. Entonces tiene que haber una charla con los distintos sectores, con las universidades, con lo cual también tenemos un diálogo muy fluido para hacer sus aportes, con las distintas cámaras empresariales, con distintos sectores sociales, y por supuesto fundamentalmente con el Ejecutivo, que es quien aplica después esas leyes. Claro.
Claro, pues si vas a sancionar la ley y el Ejecutivo no lo quiere hacer... Es que para mí letra no tiene muerta. sentido, exactamente. Es letra muerta y no nos sirve de nada tener una ley que tenga un número más, pero que no se aplique. Y creo que hay muchas iniciativas que pueden llegar a ser muy buenas porque ayudan en el marco crítico de esta... de la pandemia, lo que va a hacer salir de la pandemia y la posterior recuperación. Entonces me parece importante el trabajo legislativo puede llegar a ser muy importante y de mucha ayuda y es parte de la función propia de la Cámara, ¿no? ¿Ustedes son un bloque aparte? ¿A qué te referís? ¿O una subdivisión interna? No, espera. A ver, si te entiendo Vos sabés bien. perfectamente ¿Te entiendo bien? de qué hablamos. Sí, te entiendo. No, te entiendo bien. A ver, digamos, nosotros tuvimos un proceso interno el año pasado. Sí. Con lo cual quedó configurada una mayoría y una minoría. Sí. Y como parte de una minoría, creo que aportamos nuestra visión también, siempre dentro del bloque justicialista. Pero podemos permitirnos tener una visión en ciertos aspectos crítica. Me parece que eso ayuda muchísimo. ¿Por qué no? Claro. Entonces sí trabajamos los tres diputados juntos, ¿no? Juan Carlos, Graciela y yo, nos consultamos mucho, pero eso no significa que no trabajemos con el resto de los diputados. Bien. Entonces sí había una cuestión de afinidades. ¿Te lo cruzás a Barca por el pasillo y te sonríe? O... Pero por supuesto, pero que además nuestro jefe de bloque. Además, yo no sé si ustedes conocen la legislatura, pero es un pasillo largo porque antes era un hotel. Juan Carlos y Graciela están en las dos primeras oficinas, yo estoy en la última, o sea que siempre estamos transitando todo el pasillo, con lo cual nos estamos saludando todos todo el tiempo, con el puñito, por supuesto, y con el barbijo puesto, ¿no? Pero... ¿Con el puñito cerrado? Sí, no... Políticamente, digo. No, te digo, a ver, es que, a ver... ¿Y si te lo cruzás a Gastón y te sonríe también? No, la verdad que tengo muy buen diálogo. Con Roberto tengo muy buen diálogo porque cada vez que le pedimos una reunión, le pido una reunión, sea por el tema que sea, la puerta es abierta. Así que, a ver, y por supuesto que él tiene sus opiniones, podemos coincidir en un 90% y tener una divergencia del 10%, si te gustan ciertas cuestiones puntuales. Y la verdad que Roberto es un tipo con la cabeza muy abierta. Entonces, no te puedo decir que no recibe. Si a veces le pedimos más participación en las comisiones, en algún momento yo presidía 4 años, estuve presidiendo la Comisión de Economía y de golpe creo que tiene que ver por ahí con estos movimientos, un poco uno te va quedando afuera de presidencia y comisión, que es cuando se determinan qué proyectos trata o no trata una comisión. Bueno, eso en su momento lo charlamos, le protestamos y tendrá que, en algún momento tomará decisiones, pero bueno, parte de la responsabilidad de ellos, del presidente de bloque y del presidente de la Cámara, ¿cuál es el mecanismo que tiene para que toda la Cámara colabore con la sociedad sanjuanina? Porque esto es lo que hace la política. La política es buscar los mecanismos para que, de cómo confluyen las iniciativas individuales en el bien común. Y además está muy claro el direccionamiento del gobierno y lo apoyamos siempre en la Cámara, ¿no? Creo que y la oposición también acompaña. Entonces, ha sido el 2020 políticamente me parece que no ha habido ningún tipo de sobresaltos y el Ejecutivo ha tenido todas las herramientas que ha necesitado. Ni fisuras, nada. No. Siempre discusiones políticas. La política es parte, tiene esto. Nosotros tenemos un sector que tiene su individualidad y por lo tanto opina. Y es importante tener una especie de identidad propia. Es la esencia de lo que uno piensa, ¿no? Y en un momento, así como esto nos llevó a tener una visión que queríamos otro tipo de actividad partidaria, y en ese marco se dio una interna, conservamos esta iniciativa o estas ganas y aportamos como minoría en el mismo sentido. Entonces no, una cosa no quita la otra. Se puede tener discusiones y esas discusiones tienen que ser bien canalizadas,
porque es un aporte, una discusión, una mirada crítica o una mirada un poquito distinta, también es un aporte. Y ahora va a haber paso, probablemente no en agosto, pero sí en septiembre, y de acuerdo a las informaciones que da a conocer el equipo de comunicación del gobernador, la idea del doctor Uñac es que haya varias listas. Así es como un poco, a ver, creo que tenemos nosotros la misma información que tienen que tienen ustedes. Yo formo parte, si va a haber una lista. Yo formo parte del Consejo Provincial del Partido Justicialista y todavía no se ha convocado al Consejo para ver un poco ya más en detalles. La verdad que primero hay que ver el tema de fechas. O sea, creo que estamos muy pronto para tomar cualquier tipo de decisión. Pero vos lo decías, si no tenemos todavía certeza de fechas, no tenemos certezas de tiempos, es porque creo que nos falta. Nos falta tiempo para poder decir. Pero hay otra cuestión que es fundamental, que tiene que ver con las condiciones. ¿Cuál va a ser la cancha en la cual se va a jugar este partido? Va a ser en condiciones de igualdad. La cancha va a estar igualada para todos los sectores. A ver, faltan muchas definiciones, o sea que creo que todavía no se puede tomar ningún tipo de definición, y a la larga creo que será lo mejor, porque la verdad que hay un proyecto nacional que defender y a ver, creo que es necesario defenderlo. Te doy un ejemplo. Sí. Veía en la semana pasada, sacó el Ministerio de Producción de la Nación todo un programa para el sector productivo que implica el libre disponibilidad de divisas para grandes inversiones. Sí. Más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares. Y la verdad que eso es algo sumamente atractivo para muchos sectores. Hay que conseguir inversiones por 100 millones de dólares. La minería. Vos tenés es que además en el exterior, y es el caso de la minería que consigue fondos en el exterior, tienen, a ver, digamos, hay liquidez, ¿no? Hay fondos, Sí, claro. hay que darle ciertas condiciones. Pero si vos te ibas a los diarios nacionales o a los medios, no, ya no lo llamemos diarios, a los medios nacionales del miércoles, que es cuando el gobierno lanzó ese programa, te costaba encontrar esa iniciativa del gobierno, ¿eh? Era todo que tenía que ver con... Bueno, entonces ahí lo dijo Máximo, ayer lo de Máximo fue impecable. Es que, bueno, a eso voy cuando es necesario defender, porque el gobierno está haciendo toda una serie está llevando adelante toda una serie de políticas, y a veces pareciera que está acarreando solamente, digamos, el costo o es culpable de una crisis, y la verdad que nunca hay un análisis serio de por qué estamos como estamos, las causas que nos llevaron a esto, y poner en valor las herramientas que hemos tenido a lo largo de todo este año, que el gobierno ha estado poniendo en marcha, porque hay que poner en valor lo que fue el IFE, los ATP, que han sido ayudas directas a gente, y hoy estamos a nivel nacional en un 42% de pobreza, que es inadmisible. Pero ¿cuál hubiera sido el número si no hubiera estado o no hubiera sido puesto en marcha este tipo de políticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué empresa estaría en pie? Implica el ponerle en valor a la sociedad. Es cierto, la verdad que estamos enojados, estamos molestos, la pandemia es muy larga, recrudecen, nuevas medidas, bueno, pero la verdad que nos estamos organizando y tenemos que poner en valor lo que el gobierno nacional ha hecho y el gobierno provincial también ha hecho. Bueno, esto creo que es lo que va a estar en discusión también en estas elecciones legislativas y en estas PASO. ¿Qué dice de los medios? Tiene razón en cuanto a esto de que hay medios a nivel nacional que no están publicando las cosas que se hacen. Es verdad eso. Y ayer Máximo Kirchner, en la apertura de una escuela política, dijo, entre otras cosas, respecto de los medios, lo siguiente. El gobierno está frente a un acoso mediático constante en el que cualquier medida es atacada, ya quienes defendían una cosa hace unos días ahora dicen lo contrario. No hay cohesión, solo se busca esmerilar y hacer daño. Lamentablemente no han procesado de buena manera la derrota electoral del 2019
y es una pena para todos. Eso dijo Máximo. Es que eso lo dijo en el marco Es de esmerilar al gobierno desde bueno, los medios de comunicación. Pero cuando yo te pongo el ejemplo de que es un programa nacional para atraer inversiones, Sí. y no lo encontrás en la prensa. En ningún lado. A ver, yo considero un poco a veces el tema de los medios, nosotros tenemos una gran realidad. Un medio, digamos, es como un pequeño largavista que enfoca una partecita de la realidad, la que elige. Entonces, hay algo a favor en este contexto, que es que me parece que la gente sabe eso, entiende, pero lo mismo cuando vos ves un titular tras otro que es crítica, crítica, crítica y crítica, y las medidas de gobierno brillan por su ausencia en ese medio, genera un sentimiento así, bueno, ¿qué está pasando? Por más que uno no le crea del todo a ese medio. Bueno, esa sensación, esa creación de climas, vos tenés a muchos sectores, es político, ¿no? Está claro. Sí. Y ahora vienen las elecciones y es más duro. Pero Sí, entonces el sí, gobierno está estrategia enfrentando comunicacional también, no solamente a un partido político que tiene una idea, que puede ser cualquiera de los partidos de la oposición, sino también está enfrentando a toda una serie de medios que tienen ciertas ideas, pero las ocultan detrás de una supuesta, como como si fuera una cuestión de la verdad periodística, sí, o como si fuera una cuestión objetiva. Y en realidad es eso, es un gran lente, que enfoca una pequeña partecita de la realidad. Apunta a un determinado sector. Exactamente. El gobierno de San Juan ha dictado algunas restricciones nuevas, no muy profundas, pero las ha dictado. ¿Cuál es el concepto, cómo se ha gestionado la pandemia hasta ahora aquí en la provincia? A ver, yo creo que si nos guiamos por los resultados son relativamente buenos. Siempre hablamos de una cuestión relativa, ¿no? Entonces me parece, con los problemas que ha tenido todo el mundo en la pandemia, hay muchas, hace un año no se sabía nada, hace 6 meses se sabía un poco más, y la verdad que si con el diario del lunes, con lo que sabemos hoy, pudiéramos volver un año atrás, haríamos muchas cosas distintas, evidentemente, pero bueno, no se puede. Hace un año se tomaron toda una serie de decisiones restrictivas. Pero además, si vemos qué pasa en el mundo, y estamos viendo que países europeos ya van por la 4ª ola, y vuelven a cerrar, y tienen lo que nosotros le denominaríamos, vuelven a una especie de fase 1. Vemos lo que pasa en Chile, y es cierto, y además hasta hace una semana el plan de vacunación en Chile era modelo a nivel internacional, y ayer sacan que solamente el 3% de efectividad tienen las vacunas que ellos se habían apurado a comprar en su momento. Entonces, es como que tenemos que tener cuidado, porque hay mucho que todavía tampoco sabemos. No sabemos las secuelas. Tenemos un estudio en España que 1 de cada 3 deja secuelas neurológicas y de otro tipo, el virus. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, con lo cual creo que sigue siendo esta cuestión de mantener equilibrios. ¿Te hubiera gustado que pongan más restricciones o más duras? No, lo que yo creo, yo primero creo que las decisiones se toman en base a números, ¿no? Entonces cuando estamos tomando una restricción de no circulación, sí, bueno, ¿a quiénes afecta? Pero cuantifiquémoslo. Entonces, ¿a qué cantidad de sanjuaninos afecta? Si es al 1%, o es al 10%, o es al 20%. Bien. Cuando estamos hablando de que en vez de la 1 sean las 2, o en vez de las 2 sean las 12, ¿a cuántos afecta? Entonces, eso para mí es la base por lo cual tenemos que tomar una decisión. Porque sabemos que afecta muy poco. Mientras más restrictivos seamos, con razonabilidad, sí, podemos tener mejores resultados. Pero en el contexto actual, me parece bien cómo estamos y probemos. Si vemos que los números se disparan, va a ser otro sí, es que ahí me parece que vamos a tener que avanzar en una cuestión de restricciones, y esto tenemos si va mal, testemos siempre, tenemos que estar tenemos que testear y ser autocríticos respecto de las medidas. Si vemos que algo no está funcionando, tenemos que ser y claros y transparentes a la hora de comunicarlos, ¿no? Entonces eso también me parece que es que además a mí me parece fundamental este tipo de cuestiones, porque si los sanjuaninos no somos todo lo consciente que debemos ser de que esto es una cuestión que, como nos afecta a todos, la combatimos entre todos, con barbijo, con gel, con distancia,
quedándonos en nuestra casa cada vez que podemos cuidarnos o que nos podemos quedar, porque además también es la forma de que quien necesita salir salga para trabajar o salga en las mejores condiciones posibles y con Claro. mayores condiciones de seguridad. Entonces, y esta es una cuestión de ver, digamos, de cómo lo abarcamos con conciencia solidaria. Ujú. A ver, nos afecta absolutamente a todos. Para esto es necesario mucha transparencia y mucha claridad en la comunicación. Son las 12:04. Podríamos seguir hablando. Toda la tarde. Pero hay que almorzar. No, bueno, nos hemos pasado 4 minutos, pero me parece que ha sido interesante la Por charla. supuesto. Ha dejado 2 o 3 definiciones muy interesantes y veremos cómo sigue todo esto de acá para adelante. Sí, señor. Leo, gracias por venir. Gracias Ah, por muchas- tu No te participación. pierdas. Muchas gracias por la invitación. Estamos a pocas cuadritas, ¿no? Las Heras y Libertador. ¿Cómo no? Nada, pero te digo, la verdad que como siempre un placer porque es bueno esto de charlar y a veces clarificar conceptos, a veces me parece que los confundimos, pero digamos, siempre son charlas inconclusas y lo importante es esto, nos quedaríamos mucho tiempo charlando porque temas tenemos. Así que como siempre un placer y bueno, a disposición. Muchas Muchas gracias.